Me llamo María Jesús, soy profesora del Colegio La Inmaculada Marillac de Madrid y he creado este material para ayudarte a estructurar y entender el contenido de la literatura que estudiaremos durante este curso. Recuerda que hablábamos de que la materia se estructuraba en 3 apartados: comentario de textos, gramática, reflexión sobre la lengua y el apartado de literatura, que es el que vamos a iniciar con esta presentación. En el caso del apartado de literatura, el punto de partida van a ser las orientaciones para la prueba de acceso a la universidad, según la coordinación de la Universidad Madrileña a la que pertenecemos, y como podrás ver en estas orientaciones referidas a literatura, tienes que alcanzar los conocimientos fundamentales de la historia de la literatura del siglo XX y comienzos del XXI, siendo capaz de distinguir movimientos y corrientes, situándolas en su contexto histórico y cultural, situando también a los autores principales y citando los títulos de las obras fundamentales. Además de ello, tienes que aprender a valorar críticamente obras de la literatura en lengua castellana, comprendiéndolas como expresión de contextos históricos y sociales y como forma de placer estético. Por ello vamos a leer al menos 3 obras que corresponden a las 3 etapas en las que vamos a dividir la literatura. Aparte de este contenido, interesa tener en cuenta que habrá que alcanzar un suficiente dominio de las técnicas de redacción de textos expositivos, puesto que ordenaremos estos contenidos en temas que iremos redactando a lo largo del curso y que vamos a presentar ahora. Estudiamos la literatura del siglo XX hasta la actualidad y va a haber un momento fundamental que va a organizar esta literatura en 2 bloques. Antes de la Guerra Civil se van a desarrollar una serie de movimientos literarios que estudiaremos a lo largo de la primera evaluación y que se estructuran en 3 temas. A partir, sin embargo, de la Guerra Civil estudiaremos los géneros literarios desde 1940 en otros 3 temas. Y quedan en la segunda evaluación el estudio del género teatral. Un tema corresponde a la situación anterior a la Guerra Civil y otro tema va a ser el que nos hable de la situación posterior. Y nos lleva al siguiente enunciado de temas. Como ves, son 8 temas. Figuran en azul los 4 temas que corresponden a el periodo anterior a la guerra, con movimientos literarios a los que se incorporará el estudio diacrónico del teatro anterior a 1939. Y después estudiaremos la literatura a partir de la guerra, del final de la guerra. Estas son las 3 obras que vamos a leer durante el curso. Son 3 clásicos del teatro español: La casa de Bernarda Alba, Historia de una escalera y Las bicicletas son para el verano de Fernando Fernán Gómez. Hemos elegido obras teatrales porque consideramos que son más rápidas de leer, aunque sí que es verdad que el ideal de las obras de teatro es verlas representadas. Encontrarás aquí también el nombre de las editoriales recomendadas, aunque si tienes ya en casa el ejemplar o te lo pueden prestar, no importa la editorial, lo que importa es que la lectura sea lo más agradable posible. Puedes comprarlas también en Wallapop o en cualquier portal de segunda mano por un precio muy reducido, y son lecturas que conviene conservar en casa a lo largo del tiempo. Pasamos ahora a presentar los temas de literatura que corresponden a la primera evaluación. El periodo cronológico que designan estas fechas es conocido con el nombre de Edad de Plata de la literatura española
debido al gran esplendor que conocen sus autores al publicar sus obras. Durante estos 36 años antes del estallido se publican obras importantísimas de la literatura española de autores que pertenecen a modernismo y generación del 98, que es una generación contemporánea llamada finisecular, de fin de siglo. Se sucede a continuación el novecentismo o generación del 14, la entrada de las vanguardias en España, que es un movimiento internacional que va a influir sobre el novecentismo y que también va a ejercer una gran influencia en la primera etapa de la poesía de la generación del 27. Estas múltiples influencias hacen que en muy breve periodo de tiempo encontremos autores de la talla de los autores que vamos a ver a continuación y que podamos agrupar todos estos temas en estos tres que veis aquí. Empezando por las fotos de la izquierda, podemos observar en primer lugar al gran maestro del modernismo, Rubén Darío, nacido en 1867. Algo más joven, Antonio Machado, que tuvo una fase modernista y otra 98ista, nació en 1875. Y contemporáneo a ambos, pues Azorín, nacido en el 73, y que fue uno de los más longevos, ya que, como veis, vivió más de 90 años. Cuando estos autores no llegaban a los 20 años, nacieron en la década de los 80 tres grandes autores. Juan Ramón Jiménez, nacido en el 81, que llegó a ser Premio Nobel de Literatura, es el principal representante de la poesía pura y es contemporáneo de Ortega y Gasset, a la izquierda, nacido en 1983 y considerado como maestro del novecentismo. Y aparece también la figura de Ramón Gómez de la Serna como introductor de las vanguardias. Junto con Ramón Jiménez influyeron decisivamente tanto en la mayor parte de los autores del 27 como Vicente Aleixandre o Luis Cernuda. Vicente Aleixandre, Premio Nobel de Literatura en 1977, también vivió muchos años, y Luis Cernuda, que desarrolló una gran parte de su producción en el exilio, son de los autores más destacados del grupo. He situado en la parte superior de la derecha a tres autores que murieron el mismo año, 1936, aunque por distintos motivos. Unamuno y Valle murieron de muerte natural, eran bastante mayores, mientras que Lorca fue ajusticiado en los primeros meses de la Guerra Civil. Unamuno, perteneciente al grupo del 98, Valle, que empezó siendo modernista, se relacionó con la generación del 98, y Lorca, uno de los grandes poetas, quizás el más conocido de la generación del 27, nos demuestran que todos estos autores llegaron a conocerse, a admirarse y a compartir esta época que hemos llamado Edad de Plata. En estos tres temas vamos a ver los géneros de la poesía y la novela, mientras que en un cuarto tema, que se llama el teatro anterior al 36, estudiaremos el teatro que se hace a lo largo de estos movimientos. Sus dos principales autores, Valle, al que ya hemos presentado, y Lorca. El estallido de la Guerra Civil supone un colapso para toda la vida de España y especialmente para el mundo de la cultura, y produce unas consecuencias terribles en el mundo literario.
Autores como Alberti o Miguel Hernández combaten directamente en las filas. Miguel Hernández, perteneciente al bando republicano, será hecho preso al final de la guerra y morirá en la cárcel al cumplir los 30 años. A la izquierda tenemos a Antonio Machado, el cual en 1931 trata de llegar a Francia para exiliarse y pocos meses después de llegar a Collioure muere. Juan Ramón Jiménez también permaneció largo tiempo en el exilio hasta su muerte, nunca volvió a España. Y Lorca, como he dicho antes, fue ajusticiado y con su muerte se perdió una de las grandes figuras de la literatura española. Los que se quedaron tuvieron que sufrir la censura. Comentábamos también al principio de la presentación que aparte del contenido se nos pide la expresión correcta, manejando las técnicas de redacción de textos expositivos, y por ello he creído conveniente introducir algunas pautas, o recordarlas más bien, de estos textos. En primer lugar, y a la derecha tenéis una foto de un tema, la extensión no debe sobrepasar la página y en todo caso la mitad de una página, en torno a unas 50 líneas. La letra debe ser legible, de tamaño pequeño, pero se tiene que leer sin esfuerzo. Y aunque procuramos poner un margen reducido, no puede quedar sin margen como en lo que estamos viendo. Se tiene que observar una estructura externa en párrafos equilibrados, como veis en la muestra. No se puede empezar a escribir un tema con la primera palabra, terminar con la última y no haber hecho un solo punto y aparte. En cuanto a la estructura del texto, pues nos encontramos con que esta estructura debe seguir las pautas normales de estructura de un texto expositivo. Recordamos que estas pautas son una pequeña introducción de unas 5 líneas, en un párrafo que debe destacarse con punto y aparte. El desarrollo del tema, también en varios párrafos, debe contar con una extensión equilibrada entre dos apartados: los rasgos comunes que definen al movimiento y el inventario o panorama de autores y obras que, como veis en la foto de este examen, se reconocen perfectamente. Esa pequeña introducción, las características comunes divididas en 2 párrafos, y a partir del último párrafo encontramos el inventario o panorama de autores y obras agrupados por tendencias. Observaréis que hay fragmentos en azul, corresponden a los títulos de las obras, que deben aparecer subrayados cuando hacemos un texto manuscrito. No es necesario, lógicamente, emplear el cambio de color, aunque la alumna que hizo este trabajo así lo decidió para que quedara más claro su planteamiento. Terminamos el tema con una conclusión, un breve párrafo final, que en los 4 primeros temas puede ser perfectamente el mismo. Yo creo que es bueno cerrar estos temas con un párrafo que nos hable de la gran calidad literaria de estos movimientos y del nombre de Edad de Plata para esta época. En fin, voy a llegar hasta aquí porque realmente lo que os puedo contar a partir de ahora es mejor que lo dejemos para cuando empecemos los temas posteriores a la Guerra Civil. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.